Buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están ustedes? Así tiene que estar el pueblo del Señor, bendecido en victoria, siempre en prosperidad en el Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando acerca de los 5 ministerios. La noche pasada estudiamos acerca de los apóstoles. El primer ministerio. Ahora esta noche vamos a estudiar acerca de los profetas. El ministerio de los profetas. Amén. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel 9:9. Dice el Señor su palabra: porque el profeta de ahora y antiguamente era llamado vidente. Eso era, pero ahorita voy a lecturar. A estos profetas venían a consultar a Dios y así eran los videntes. Bueno, eso era lo que habla 1 Samuel 9:9. Es sintetizado. Pero ahora en la lectura bíblica encontramos así en Deuteronomio 18:15. Dice así: Yahweh tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Bendito sea el Señor. Estamos empezando en el Antiguo Testamento acerca de los profetas. Entonces vamos a explicar un poco de dónde proviene esta palabra profeta, este ministerio. El profeta en el hebreo se dice Nabi. Diga conmigo, Nabi. Y Nabi, no nave, sino Nabi, con I. Nabi, una persona que sirve como mensajero y portavoz. Eso es lo que dice Nabi. Y ahora, el ministerio de los apóstoles y profetas es irrevocable. Y lo encontramos en el libro de Amós. Aleluya. También 3:7. Dice aquí primero: porque el Señor de señores nada hará sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mira, estamos viendo, el Señor, nuestro Dios, no hará nada con la iglesia, con su pueblo, sin revelar a sus siervos los profetas. Esta palabra profeta no estoy sacando de cualquier libro. Ahí está en este libro de Amós. Los profetas son voceros de Dios. Para mí, en este tiempo, el ministerio de los profetas, hermano, sigue. Es irrevocable los dones y el llamado de Dios según Romanos 11:26. Abra su Biblia. Dice: los dones, los ministerios que Dios nos ha dado es irrevocable. Romanos 11:26. Ahora miren, para que Dios haga su obra en este tiempo, necesitamos que Dios levante profeta en nuestras iglesias. Aunque los demás hombres, hermano, rechazan y dicen que ya no. En el que bautiza, ahí terminó. Los profetas dicen. Pero este libro de Romanos nos está diciendo: es irrevocable los dones y los llamados del Señor. El Señor Jesús llamó a sus discípulos de uno en uno cuando empezó el ministerio. Los llamó primero discípulos y después apóstoles. Amén. Ahora ellos llegaron a ser apóstoles. Después, cuando el Señor Jesús se fue de aquí, de esta tierra, reciben el ministerio de profetas.
desde el día de Pentecostés. Como hemos visto, Ágabo, hermano, las hijas, hermano, de Felipe eran 7 hijas profetizas. ¿Dónde está eso lo que dicen? Hasta que llegó Juan el Bautista, ahí terminaron los profetas, pero eso cuando recién estaba empezando el Señor Jesucristo, a Juan le quitaron la cabeza, le cortaron. Ahora, en los hechos de los apóstoles, ahora los apóstoles empezaron a continuar y en ese tiempo aparecieron profetas. Y ahora, Juan el apóstol, no el bautista, Juan el apóstol, como profeta recibió el mensaje del cielo y lo escribió el libro de revelación llamado el Apocalipsis. ¿Cuántos están aquí? Amén. Si hubiese terminado con Juan el Bautista, los profetas, entonces la gente, aquellos pastores que niegan que en estos tiempos los profetas no existen, dicen, entonces que no lean el libro de Apocalipsis. A los profetas el Señor le muestra de su corazón, de sus pensamientos. Dios mismo le reveló al apóstol Juan. Solamente el apóstol Juan no es apóstol, es un gran profeta de Dios que profetizó para este tiempo. Entonces del versículo 1 hasta el versículo 22 encontramos su profecía, recibiendo directamente del Señor Jesús, y él lo escribió como profeta de Dios. Alguien dirá, pero Juan el apóstol no es profeta. Entonces, ¿cómo recibió el mensaje? ¿Quién recibe el mensaje de Dios? Los profetas. ¿Quién vive? Cristo. Y ahora, para decir que en estos tiempos los profetas siguen en vigencia, pero aquellos hombres tienen mucho miedo. Los religiosos, los pastores religiosos tienen mucho miedo a esto. ¿Por qué? Porque los profetas sacan lo oculto que está escondido en el corazón de los pastores que están en pecado. Porque hay pastores que están viviendo en pecado solamente por amor al dinero. ¿Ve? Por amor a esto solamente pastorean. Es por eso. Ellos dicen, y no pueden reprender tampoco. Y el pastor mismo está en pecado. ¿Cómo va a reprender si él mismo está en pecado? Y ahora borraron el ministerio de profetas. Pocas iglesias aceptan el ministerio de los profetas. Pero la palabra del Señor dice, y nosotros no podemos negar, hermano. ¿Quién vive? No podemos negar. La palabra del Señor está hablando en el Antiguo y Nuevo Testamento. Encontramos, vamos a repetir el libro de Génesis 20, versículo 7. Dice así: así que devuelve la mujer al marido por cuanto él es profeta, y él orará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, sabe que morirás irreprensiblemente tú y todos los tuyos. Abraham, cuando salió, hermano, de Ur de los Caldeos, hermano, se dirigía, hermano, con la dirección del Señor a esa tierra prometida que daría a sus hijos. Y de repente el rey se llevó su mujer para acostarse, la esposa de, hermano, de Abraham. Ahora el problema es, pero Dios no le permitió que se acostara con Sarai. En la noche, aún a los pecadores, a los que están en pecado, a los que son idólatras, por amor a su siervo, le reveló: no toques a esta mujer, porque esta mujer tiene marido. Devuélvalo, porque su marido es un profeta. Abraham fue un gran profeta de Dios. ¿Quién vive?
Y aquellos dirán, pero Abraham no fue profeta. Aquí está el texto bíblico, está hablando que dice el profeta Abraham. ¿Quién vive? ¿Aman a los profetas? ¿Creen que en este tiempo los profetas están en vigencia en su ministerio? Pocos están creyendo. Dicen, no, yo no quiero de profeta porque los profetas no. Poder en la sangre de Jesús, hermano. Los profetas son voceros de Dios. Ahora, en tiempos pasados a los profetas lo llamaban vidente. O sea que cuando era vidente así, le decían, vamos a preguntar al vidente. Cualquier problema que tenían, ellos decían, vamos a ir a preguntar al vidente. Bueno, según en este tiempo, alguien mira, pero muéstrame un texto bíblico. A mí me han preguntado por internet cuando predico. Me han dicho, pero no hay ningún sustento bíblico que hay en este tiempo profetas. Textos en cantidad se lo he escrito y no me han contestado más. Y ahora a las personas que no creen en el ministerio de los profetas, ahora se lo voy a decir. 1 Corintios 12, 28. 1 de Corintios 12, 28. Ahí está, vamos a buscar en nuestras Biblias a ver si existe o no existe. A ver qué dicen los que niegan en el ministerio de los profetas. Dice la palabra del Señor, porque Dios ha designado para su iglesia primeramente apóstoles, después profetas. ¿Cómo dice? De nuevo repito, hasta ahí no me quedo. Porque Dios ha designado para su iglesia primeramente apóstoles y después, segundo, profetas. ¿Usted qué es? Iglesia, un callejero. Vamos. ¿Nosotros qué somos? ¿Somos iglesia? No somos religiosos, nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces ahí en su Biblia dice, primero Dios puso en la iglesia. No dice en el Antiguo Testamento, no dice. En Efesios está hablando después que Juan el Bautista le quitaron el cuello, le mataron. Ahora de nuevo repite en Efesios. Primero Dios puso apóstoles, segundo profetas. Entonces, hermano, si el Señor te ha dado ese ministerio de profeta, que no te callen. Profetiza, hermano. Profetiza. Los hombres te dirán, ya no hay profetas, pero en este tiempo sigue en vigencia el ministerio de los profetas, hermano. ¿Quién vive? No te avergüences. Pero sí, escúchame, hermano. Cualquiera no puede ser profeta, eso sí. A cualquiera el Señor no lo levanta por profeta, sino a hombres que están buscando al Señor de rodillas día y noche, orando, clamando, se postran delante del Señor. Su comida de los profetas es el ayuno. Poco come la comida material. En su ayuno, el profeta de este tiempo, su ayuno es su comida. Y enseguida, la palabra de Dios. Tiene que alimentarse, tiene que estar lleno, el 100% de la palabra de Dios para que sea un profeta verdadero. Alguien por ahí aparece, yo soy un profeta de Dios, pero ni siquiera conoce la Biblia. A media tinta conoce la palabra, entonces eso no es profeta. Tiene que conocer, tiene que haberse engordado, tiene que haberse empapado con la palabra, pero llenecito hasta sus huesos, hasta su médula, está llena la palabra del Señor y de esa palabra profetizamos. ¿Quién vive? Alábale, porque Jesús vive, el Espíritu Santo está aquí. Y nosotros estamos acimentados, hermano, en el fundamento de los apóstoles. ¿Lo creen eso?
Nosotros estamos fundamentados en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Sabían eso? Bueno, hay textos bíblicos que nos dicen, aleluya, Efesios 2:20, dice el Señor su palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra del ángulo del edificio es Jesucristo mismo. Nosotros creemos en las doctrinas que los apóstoles y profetas dejaron para nosotros. Eso es lo que nosotros seguimos. No hay otra Biblia más que esta Santa Biblia que tenemos. No hay otra revelación más que la revelación de la Biblia que tenemos. Algunos pueden recibir revelación de otro, de arriba, de otros espíritus. Esos no son profetas. El que recibe la revelación de este libro santo, de este libro sagrado, y habla correctamente como tal está diciendo este libro, entonces es profeta de Dios. ¿Entendido? Pastores, amigos, arrepiéntanse. El ministerio de los profetas sigue. Porque el Señor nos está diciendo, nosotros estamos fundamentados, edificados en la doctrina de los apóstoles y profetas. Pero ahora, en este tiempo, aquellos hombres flacos que no tienen el Espíritu de Dios, hablan del Espíritu Santo y lo han derrumbado. El altar de los profetas lo han derrumbado. Pero el profeta Elías, cuando el pueblo de Israel había derrumbado, empezó a componer el altar del Padre. En el Antiguo Testamento, el altar del Padre Yahweh, poniendo las 12 piedras. Y la gente se había alejado de Dios. Ellos estaban creyendo en el dios Baal, en la diosa Acera. Ellos decían, nuestro Dios de Israel es el dios Baal. Y se habían olvidado del Padre Yahweh. Pero aparece un profeta de Dios llamado Elías. Dice, ¿ustedes por qué están en dos pensamientos? Ustedes se alejaron del verdadero Dios. Ahora, vamos a hacer una cosa grande con ustedes. Vamos a presentar 2 holocaustos. Ustedes para Baal y yo voy a presentar para Yahweh, mi Dios. Ellos presentaron desde primeras horas hasta el mediodía. Clamaron a Baal poniendo su sacrificio de holocausto. Dijeron, Baal, Baal, por favor haz descender fuego del cielo en nuestro sacrificio. Baal, hasta se empezaban a cortar, hermano. Su sangre chorreaba encima de su sacrificio. El dios Baal, que está muerto, Tamuz, no pudo hacer descender del fuego porque es un ídolo. Tamuz no pudo hacer descender del fuego porque él está quemándose en el infierno. No tiene potestad de hacer descender fuego del cielo. Tamuz es el mismo Baal. Le tocó al varón de Dios, al profeta Elías, lo que ellos habían derrumbado, el altar del Padre Yahweh. A las 12 empieza a recoger esas piedras que ellos habían derrumbado. Después puso su sacrificio, la leña, bastante leña, y su sacrificio. Y mandó traer agua para que ellos digan, acá hay truco para que no digan. Lo hicieron bañar con abundante agua, porque la leña cuando está mojado no se enciende. ¿Saben eso, verdad? Lo mandó echar una vez, 2 veces, hasta tercera vez. Dice que alrededor del altar se hizo una lagunita. Después de todo eso dice, Padre Yahweh, esto estoy haciendo como tú me has ordenado, que este pueblo, Señor, se descarrió de ti. Ellos están adorando al dios Baal, a diosa Acera.
Pero ahora, para que ellos vean, abra sus ojos. Ahora te ruego que descienda fuego del cielo en este momento. Apenas que terminó orar, el fuego del cielo vino delante de esa gente, hermano. Esos milagros hacen los profetas cuando están llenos del fuego de Dios. Ahora los hombres de este tiempo, los pastores, los maestros, los evangelistas, los supervisores, los superintendentes, derrumbaron el altar del Padre Yahweh y pusieron por nombre superintendente, supervisor. Por eso la iglesia ahora, los pastores no hacen ningún milagro, no sanan ningún enfermo. Pero la palabra del Señor dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesús nos ha dado autoridad. Escúcheme, a mí, como me ha elegido por profeta, me ha dado esa facultad de resucitar a los muertos. Pero en el nombre de Jesús, no con mi propio nombre, sino en el nombre de Jesús, para que Jesucristo sea conocido, que Él es el Dios único verdadero. Que Él es el único Dios verdadero. Si yo haría en mi nombre, no pasa nada, estoy condenándome. En el nombre de Jesús. Por eso dijo el Señor: en mi nombre echarán fuera demonios. Pero para echar fuera demonios, el Señor tiene que darte poder y autoridad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Padre. Y dijo a sus discípulos. Los discípulos también no eran solamente apóstoles, también eran profetas de Dios, los apóstoles, hermano. Antes de irse, el Señor dijo: mayores cosas que estas haréis. El Señor convirtió el agua en vino. El Señor, hermano, resucitó a los muertos y la gente estaba espantado. Jesús es apóstol y también profeta. Entonces ahora dijo: mayores cosas que estoy haciendo es resucitar a los muertos. Yo resucité, dice el Señor, al menos unos 10 muertos. Ustedes, mayores cosas, cuando dice 20 muertos van a resucitar ustedes. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Para empezar, solamente recién un muerto lo resucité en el nombre de Jesús. Una bebé que estaba en sus brazos de su madre que había muerto, toqué con mi mano y el Señor Jesús lo resucitó. ¿Quién vive? A muchos paralíticos que estaban sentados en su silla de ruedas he ordenado en el nombre de Jesucristo: levántate, y se han levantado. Paralíticos que están durmiendo en su cama, que no pueden levantarse, paralíticos, estoy diciendo de paralíticos. Mi esposa es testigo. Un día cuando llegamos en una hacienda, predicamos en esa hacienda, en esa plazuelita. Dice, yo dije en mi prédica: Cristo sana y salva. Y la señora estaba escuchando allá. Terminamos, viene la señora: usted, Señor, usted ha dicho Cristo sana, mi esposo es paralítico. ¿Puedes orar por mi esposo? Sí, dije, vamos. Para esto me ha traído el Señor, dije. Fuimos, eso en un lugar llamado Caldera, por allá por Vilcabamba, Caldera. Sé que esta señora va a escuchar esta noticia. Si abre nuestra página, va a escuchar. No es una mentira, es una verdad. Llegamos a su casa de este paralítico por completo. Bendito sea el Señor. Echado en su cama, no puede moverse. Solamente su esposa no le atiende. Y cuando llegué dije solamente así, naturalmente, como cualquiera de nosotros: siéntate en tu cama. Me dice: yo no puedo sentarme. ¿Sabe cómo los paralíticos están aniñados? Pues, ¿verdad? Los que están enfermos están aniñados. Pero empecé a usar el poder y la autoridad que el Señor me dio. Dije, ahí estaba en su cama, dije:
en el nombre de Jesús, siéntate en tu cama. El paralítico, que no pudo sentarse, se sentó. Y estaba en su cama ahí sentado. Ahí estaba sentado ahí. Y ahí dije, bájate de tu cama en el nombre de Jesucristo. Se bajó de su cama allí nomás. En el nombre de Jesucristo, endereza tu cintura. Estaba doblado su cintura, se enderezó. Dije, en el nombre de Jesucristo, corretea en tu cuarto. Empezó a corretear en su cuarto. Empezó a correr el paralítico. Empezó a corretear. Empezó a correr. Empezó a corretear. Y su esposa del paralítico empezó a llorar. A ver, ven para acá. Empezó a llorar. Y dijo, mi esposo está caminando, está corriendo, no puede ser, no puede ser. Ella es testigo. Alguien dirá, pero está inventado el pastor Elías. Ningún mentiroso hereda el reino de los cielos. Traigan a sus enfermos. Aquí el Señor va a levantar paralíticos. Para eso nosotros traemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, para que Dios haga su obra. Amén. Entonces, el ministerio de los profetas es un ministerio poderoso. Y los que se apartaron de estos ministerios están muertos. Niegan la eficacia del poder del Espíritu Santo que está en los profetas y en los apóstoles. Solamente en la iglesia donde yo he pastoreado, creen en los tres ministerios: pastores, evangelistas y maestros, nada más. Yo he pastoreado muchos años en la iglesia de Dios del Perú, pero estoy orando por los pastores para que ellos se regresen a las sendas antiguas y que empiecen un momento a pensar y orar y a clamar. ¿Es cierto que el ministerio de los apóstoles y profetas está en vigencia? Entonces muéstrame, y el Señor lo va a mostrar. Yo también no creía en el ministerio de los apóstoles. Cuando el Señor me llamó, cuando el Señor Jesús me apareció, recién abrió mis ojos, mis oídos el Señor. Y digo con certeza y con seguridad, el ministerio de los apóstoles hoy está en vigencia. El ministerio de los profetas está en vigencia. Si alguien te dice, ya no profetice, yo no quiero escuchar esa profecía, repréndalo, hermano profeta que estás aquí, repréndalo al pastor, imponga con tu mano. Impóngale con tu mano, demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. El pastor, ¡pum!, se va a caer, se va a desmayar. Se va a desmayar el pastor. Los profetas somos las personas que generamos milagros. Los profetas somos las personas que llevamos la gloria del Señor, la gloria del Espíritu Santo, la gloria del Señor Jesús. ¿Quién vive? Alábale pues al Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Padre que yo he creído. ¿Tú has creído en el Padre? Él es poderoso. A la gente que no ha escuchado este mensaje se lo voy a leer, pero no son ustedes, sino que están escuchando en vía internet. Dice así la palabra. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice, Él mismo, el Señor mismo, constituyó, organizó, levantó estos 5 ministerios. Si en la Biblia no existiría, entonces yo también me voy con ellos, pues. Me voy con ellos y digo, apóstoles y profetas no existen. Ahí está, en la palabra. El Señor mismo constituyó, levantó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros.
en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que tú y yo lleguemos al tamaño y a la estatura de Dios. El versículo 13, Efesios 11:13. Alguien me dice, ¿qué tal lisura? ¿Qué estás hablando barbaridad? ¿Estás hablando pecado? ¿Tú vas a llegar al tamaño de Dios? Efesios dice así. 4:13 dice, hasta que todos seamos unos en el mismo, en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, un varón maduro según la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. Ahí está, Efesios 4:13. Para que tú y yo lleguemos al tamaño de Dios en el poder, en la autoridad. ¿Sabes cuándo recibió el Señor poder y autoridad? Después que fue bautizado en el Jordán. Juan el Bautista le sumergió. En ese momento el Padre Yahweh le ungió con el Espíritu Santo. Desde ahí se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches después de ser lleno del Espíritu Santo, después que el Padre le ungió. En este tiempo sigue la unción. El Señor sigue ungiendo con su Espíritu Santo. Yo puedo ungir con este aceite, con este tocador, a los pastores solamente como un símbolo puede echar por su cabeza. Pero el que unge con el Espíritu Santo, el que bautiza con el Espíritu Santo, es el Señor Jesús. Es el Padre Yahweh que le ungió al Señor. El Padre Yahweh puede ungirte, el Señor Jesús puede ungirte. Cualquiera de ellos, porque es Dios en 3 personas. Está escrita en la Biblia. Amén. Entonces, usted llegará a ser un hombre de Dios. Por eso estamos reunidos aprendiendo la palabra de nuestro Padre. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Alabanzas al Rey, hermano. Mire, pero también en este tiempo, escúchenme, para ser cuidadosos y cautelosos en el ministerio de los profetas. Hubo también en tiempos pasados profetas verdaderos y profetas falsos, hermano. De eso sí hay que cuidarnos. Lo encontramos en el libro de Primera de Reyes 22, 23, hermano, 25 al 28. Dice la palabra: ahora pues he aquí que Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas tuyos, y Yahweh ha anunciado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó y abofeteó a Miqueas y le replicó: ¿por dónde el espíritu de Yahweh se pasó de mí para hablarte a ti? Miqueas le contestó: he aquí que tú lo verás en aquel día cuando te metas a ocultarte de habitación en habitación. Y Miqueas dijo: si acaso regresas en paz, ciertamente Yahweh no ha hablado por medio de mí. Añadió: escuchen, pueblos todos. Sí, también hay falsos profetas en este tiempo, pero también hay profetas verdaderos. Los falsos profetas profetizan y dicen, cuando el pueblo está en pecado: no, está bien, Dios solamente quiere el corazón. Eso dicen. Pero cuando leo la palabra del Señor, lo encuentro en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, dice: Dios santifica por completo alma, cuerpo, espíritu y todo nuestro ser. Hay profetas que ya están profetizando con su zarcillo. Yo no creo en esos profetas. Hay profetas que están usando su pantalón, las mujeres,
Esos profetas no acepto y no creo. Una profeta del Señor tiene que vestirse adecuadamente como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Además tiene que vivir en completa santidad, en completa perfección, para que descubra los secretos del corazón de Dios y traer el mensaje a su pueblo. Entonces, alábale, alábale. Por eso la palabra del Señor dice, a este hombre llamado, hermano, este hombre malvado, Sedequías, el profeta falso, le agarró a puñetazos al profeta Miqueas, al profeta verdadero. Miqueas profetizaba y decía, Acab, no vayas a la guerra, cuando tú vas a la guerra te van a matar, vas a morir, porque estos profetas que están aquí son falsos. Tienen espíritu de confusión, tienen estos falsos profetas, dijo. Y cuando dijo, Sedequías, hermanos, se amargó y se acercó al profeta verdadero, lo agarró a puñetazos y pum, le mandó así. Y pum, le mandó. Los profetas verdaderos son golpeados, somos abofeteados, somos insultados, hermano. ¿Quién vive? Y dijo, ¿por dónde se fue Yahweh para que tú digas así, yo soy el profeta verdadero? Dijo. No. Ahora Miqueas profetizó y dijo, sabrás ahora, cuando llegue el momento, tú te vas a esconderte de aposento en aposento, de hueco en hueco, cuando al rey le toman, vas a ver. Y en poco tiempo cumplió. Él empezaba, el falso profeta se escondía por acá, por allá. Y al rey Acab, hermano, con una lanza, los enemigos, hermano, le metieron una lanza y en su propio carro murió Acab, el rey adorador al dios Baal. Los profetas lo que dicen cumple. Cumple. Amén. Ahora quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes quieren que el Señor levante por profeta a ustedes? Por acá también. Es maravilloso ese ministerio de profeta. El profeta conoce, hermano, los planes de Dios. El Señor no hará nada en su pueblo, en su iglesia, sin que revele a sus siervos los profetas. Si quiere castigar, no va a castigar sin haber enviado un mensajero para que predique, para que se arrepientan. Si quiere hacer algo grande, a sus profetas el Señor llamará y dirá, métanse al ayuno y oración, busquen, arrepiéntanse, ríndanse y derramaré de mi fuego, de mi presencia aquí en esta iglesia, el buen pastor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor usa a los profetas porque el pensamiento de Dios conoce el profeta. ¿Por qué? El mismo Dios le revela a sus profetas. El mismo Dios revela a sus profetas. Usted me dirá que no dirá usted. Usted puede reírse usted, pero así es. Ahora le voy a decir, por segunda vez, no te enojes, Vanessa, Rosman, no te enojes. Amén. Lucy, no te enojes. La verdad voy a decir, lo que pasó aquí en la iglesia. Con nuestra madre, la hermana Vilma, ella ha sido fundadora con nosotros, ella con su economía nos ha ayudado bastante para construir esta casa de Dios. Hermano, hemos estado orando, ella estaba arrodillado acá orando. Yo como siempre en este lado orando. Terminamos la oración, me dijo, dígale a mi sierva, esa señal blanca que tiene en su frente es señal de muerte. Terminamos la oración, le dije, hermana, el Señor me ha dicho, esa señal blanca que está en tu frente es señal de muerte. Y después que se lo dije, en un año se fue al cielo. Dios te habla directamente. Dios me habla directamente así.
Y si lo guardo, a mí me castiga el Señor. Aunque se va a molestar, tengo que declarar, tengo que decírselo. ¿Por qué llegamos a esa dimensión? Porque estamos todos los días en oración, en ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Pero si estás en ayuno y oración, ¿por qué estás viviendo? Estoy ahorita 4 días sin comer, estoy en ayuno. Mañana cumplo 5 días. ¿Acaso me falta fuerza para predicarles a ustedes? Solo por la ayuda del Señor puedo usar las fuerzas. No son mis fuerzas, sino el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Alábale al Todopoderoso, porque Él es el que da vida. El Señor me ha dicho, aquí voy a levantar muertos, voy a restaurar muertos, me ha dicho. Aquí voy a, de nuevo, como antes te usé, ahora te voy a usar, paralíticos van a quedar sanos, me ha dicho. Me ha dicho, va a cumplir. Ahora lo que estás oyendo, con tus ojos lo verás cuando el Espíritu Santo se manifieste. Ahora dirás, a ver, voy a ver al profeta Elías que se ha autonombrado, dice que es profeta. Lo verás. Lo veremos todos. Lo que el Señor dice, Él no cambia su palabra, no se arrepiente, no es hijo de hombre para que mienta, para que se arrepienta. Él dijo, Él ejecutará y lo hará el Señor. Amén. Pónganse de pie, amados hermanos, vamos a agradecer al Señor.